¿Quién nos entiende? ¿Quién entiende a la gente? Hace 4 años el Sol de México se presentó en uno de sus conciertos con unos cuantos kilos y la gente estaba acribillándolo. ¿Saben quién es el Sol de México o no? ¿Quién es? Ok, Luis Miguel. Y ahora se presenta con unos cuantos kilos de menos y toda la gente también quejándose. ¿Quién los entiende? ¿Lo quieren a uno gordito o lo quieren a uno flaquito? Bueno, lo que pasa es de que este hombre, por su fama, ha manejado su popularidad de manera que se esconde. Por 4 años no se le vio y de repente se le vio, y por eso la gente nota el cambio, la transición. Si una persona que no me ha visto hace 5 años me llegara, o hace 4 años me llegara a ver a mí ahorita, dirían: ¿qué te pasó? Absolutamente, 4 años es mucho tiempo. Y lo que quiero yo que ustedes tengan en cuenta es de que algo parecido de repente sucedió con el Señor Jesús. Su popularidad era tan grande que llegó el momento en que tuvo que enfrentar a la multitud, porque ellos no tenían un interés en su persona, tenían un interés en su provisión, que eventualmente las personas se empezaron a alejar. Pero había mucha gente en su audiencia que estaba todavía muy intrigada con él, que todavía, sobre todo los líderes religiosos, querían saber en dónde estaba él. Estaban ansiosos de encontrarse con él porque los había enfrentado de una manera tan ofensiva que querían desquitarse muy probablemente. Entonces Jesús decide tomar un break en su ministerio, al menos en esa área de Judea. Y decide mantenerse en el área de Galilea por alrededor de 6 meses, entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Por esos 6 meses solamente las personas que están en el área de Galilea, el lugar en donde él creció, son la gente que tiene acceso a su ministerio. Pero los judíos en Jerusalén no, en Judea tampoco. El Señor Jesucristo se mantuvo en el anonimato por un tiempo, por cerca de 6 meses. Y obviamente la pregunta que estaba entre las multitudes, aún aquellos que fueron despachados por él, aún aquellos que fueron enfrentados por él, la pregunta era: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que ellos tenían. ¿Quién es Jesús? Y yo no sé tú cómo has respondido a esa pregunta, pero todos tenemos una idea acerca de quién es Jesús. Y sin importar que haya tomado un aparente break de 6 meses, había muchas personas que ya habían tomado su decisión con respecto a quién era este individuo. Ahora, cuando llega una de las fiestas más grandes que ya he mencionado entre los judíos, la fiesta de los tabernáculos, entonces los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús: ¿por qué no vas a Judea? ¿Por qué no vas a Jerusalén? Que vea toda la gente los trabajos que estás haciendo, las obras que estás haciendo. Porque nadie que quiere convertirse en una personalidad, nadie que tiene un mensaje tan importante que dar, va a vivir su vida en secreto. Y le dijeron en el versículo 4 del capítulo 7 de Juan: ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Deja que el mundo te conozca. Deja que todas las personas que están alrededor de ti sepan quién verdaderamente eres. ¿Por qué estás en el anonimato? Es tiempo de vivir públicamente tu vida. Pero lo que ellos ignoraban es que Jesús tenía una agenda más elevada. Jesus was following the Father's will. Jesús estaba siguiendo la voluntad del Padre. Y él tenía una estrategia. Él tenía una estrategia. Él sabía que iba a ser entregado e iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Él sabía todo esto y que tenía que ser exactamente en la fiesta de la Pascua. El Señor Jesucristo era un estratega. Era alguien que sabía cuál era el plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Y no se iba a adelantar el plan. Ya los judíos lo querían matar 1 año antes de que él muriera.
Y por eso por 6 meses se ausenta, para que eso no suceda antes. Y por 6 meses está desarrollando ministerio de manera que no es tan público. Pero lo que quisiera preguntar en este momento es si tú eres algo como Jesús en esta área de tu vida. Si eres una persona que estratégicamente piensa cómo va a vivir su vida. Primero, si sabes qué es lo que Dios quiere de ti. Y segundo, si estratégicamente empiezas a planear cómo vas a vivir tu adolescencia. If you're a follower of Jesus and you're a teenager, tienes que pensar, you need to start thinking, how is it going to be to date, to get married? ¿Cómo va a ser mi vida una vez que empiece a noviar, una vez que me vaya a casar? Si estás casado, tienes que empezar a pensar, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a honrar a Dios? ¿Cómo voy a vivir una vez que tenga hijos? ¿Y qué tal, hombres? ¿Qué tal si el Señor nos da niñas? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a invertir? ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Y cómo puedo empezar a invertir en mi vida ahorita para servir al Señor en esa capacidad en el futuro? Algunos de nosotros jamás hacemos estrategia con respecto a cuándo vamos a ser abuelos. Es increíble, increíble que las personas que menos tienen tiempo en esta sociedad son los abuelos. Tú pensarás, deben de ser las personas que tienen más libertad, son las personas que están disfrutando la vida, son las personas que tienen más tiempo, son las personas que están cuidando los hijos de sus hijos. Porque nunca hicimos estrategia. No pensamos en el futuro. Nunca pensamos, ¿sabes qué? Cuando mi hijo cumpla 18 años, va a llegar el momento de cortar el cordón umbilical. Cuando tenga 24, 25 años, mi hija, ya no puedes vivir aquí con nosotros. Es demasiada estrategia, ¿verdad? Y una vez que tengas tus hijos, ven y tráemelos una vez a la semana y los voy a disfrutar, pero luego te los llevas. Porque este es mi tiempo para servir al Señor. Estrategia. Si el Señor no hubiera sido un estratega, hubiera sido crucificado 6 meses antes. Pero él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y el tiempo era muy importante. Timing needed to be precise. Dios ya le había dado una visión, Dios ya le había dado una idea, ya le había dado revelación a Daniel acerca de 70 semanas. ¿Y cómo culminaría la semana 69? Todo tenía que estar perfectamente alineado. Tú y yo vivimos vidas sin estrategia porque no estamos alineados. ¿Alineados con quién? Con la voluntad del Padre. Pero tú y yo sabemos que Jesús no vivía así. Jesús no iba a la y se va. Y tú y yo tenemos entonces que empezar a preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esto es tan importante? ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús? Y esa va a ser la pregunta más importante que vamos a tener que responder en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? That's the most important question that we need to answer at some point. ¿Es un lunático? ¿Será Jesús un lunático? ¿Was he a lunatic? ¿Estaba completamente zafado? ¿Le faltaba un tornillo? Muchas personas pensaban eso, sobre todo los líderes religiosos de su tiempo. Mira, ¿qué pensarían sus hermanos de él? ¿Qué pensaría su familia de él? La escritura nos dice en el versículo 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Piensa en esto es profundo. Jesús era el hermano mayor de no sabemos cuántos hermanos varones y cuántas hermanas. Por lo menos conocemos 2 en el texto bíblico que escribieron pasajes de la Biblia.
se mencionan, pero no sabemos qué pensaban de él antes en su ministerio. ¿Qué pensaban de él? Pensaban que estaba loco. Lo cierto es que ni siquiera creían en él. Ni siquiera creían en él. Y muchas veces la gente que está más cerca de ti es la gente que más va a dudar de ti. Cuando estás alineado con la voluntad de Dios, ¿sabes quién no lo va a ver? La gente que está más cerca de ti. Muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros, que jamás se le hubieran ocurrido a nuestros papás, que jamás se le hubiera ocurrido a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y vamos a estar llorando delante de Dios diciendo: ¿cómo es que voy a dar esta noticia? ¿Cómo es que voy a hacer saber que esto es lo que tú me estás llamando a hacer? Muchas veces Dios te va a dar la gracia porque va a permitir que las personas a tu alrededor vean tu llamado. Pero muchas veces no. ¿Recuerdas, Yemima? No, yo no me casé con un pastor. Yo me casé con un ingeniero, no con un pastor. Muchas veces Dios nos pide cosas que parecen locas. El día de ayer, una persona que tenía ya muchos años, y creo que lo vi una vez antes de venir para acá, para Escondido, y ahora lo volví a ver por una segunda vez, y me preguntó: ¿cómo están las cosas por allá en Escondido? Recuerdo que hiciste ese movimiento y esto y lo otro, y me dice: yo sé que todos tenemos que seguir lo que es mejor para nuestro futuro. Es interesantísimo cómo la gente piensa. No nos quieren ni flacos y no nos quieren ni gordos. Esa persona pensó o piensa que tomé la decisión de venir para acá por un mejor futuro, persiguiendo el sueño americano. Yo estaba bien a gustito donde estaba. Es más, estaba haciendo hasta más feria. Vivía en una mejor casa. No estaba buscando un mejor futuro para mí. Estaba buscando estar alineado con la voluntad de Dios. Y a veces estar alineado con la voluntad de Dios te trae a lugares en donde tú nunca te imaginaste. Nunca te imaginaste ser papá a los 22 años. Ahí estás ahora. ¿Qué vas a hacer? Nunca te imaginaste estar casado con una mujer que ahora está pasando por una crisis de salud. Ahora, ¿qué vas a hacer? Nunca te imaginaste que tan repentinamente iba a haber un cambio tan dramático, tan drástico en tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Estás alineado con la voluntad de Dios? Que Jesús sea tu estrategia. Los hermanos de Jesús pensaban que él estaba medio cucú. Y él les dice: miren, la verdad es de que para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío todavía no ha llegado. Jesús sabe cuál es su tiempo. ¿Recuerdas que de repente lo querían hacer rey una vez que alimentó a las multitudes? Y él se escabulle porque todavía no era su tiempo. Ahora sus hermanos le están diciendo: hey, adelante. Él dice: no, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. ¿Es tu tiempo ya o todavía no? ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Cuál es tu tiempo ahorita? ¿Cuál es la temporada ahorita? ¿Cuál es la situación ahorita? No puedes seguir viviendo como cuando estabas soltero una vez que estás casado. No puedes vivir de la misma manera como cuando no tenías hijos, ahora que tienes hijos. No puedes vivir de la misma manera como cuando tenía las fuerzas para trabajar. Aviéntame todo el overtime que quieras. Ahora estoy retirado y no tengo fuerzas. ¿Cuál es el tiempo? Jesús sabía cuál era el tiempo. Y todavía no era tiempo para que Él fuese entregado. Mi invitación para ti es que vivas, que camines tu llamado. Walk your calling. Ve por Él. Camina por tu llamado. Walk through your calling.
¿A qué Dios está llamando? Aquí, en este tiempo. Versículo 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico. Porque yo testifico que sus obras son malas. Ustedes no los quieren matar. Y ustedes me quieren mandar para allá. ¿Cuáles serían las intenciones de los hermanos de Jesús? Yo no sé cuántos de ustedes crecieron con rivalidades entre los hermanos. Yo nomás tengo un hermano menor, entonces no fue gran drama en nuestra vida con rivalidad, pero para ser dos nada más era suficiente. Pero yo no sé ustedes cómo crecieron con 3, 4, 5 hermanos. Esas rivalidades en donde de repente era pandilla contra pandilla, no una ganga contra otra ganga. Los más morrillos contra los más grandes, o el más grande con dos de los más chicos contra los medianos, en fin. ¿Crecieron en hogares normales? ¿O todos son hijos solos, únicos? Los que crecimos rodeados de hermanos, muchos de nosotros sabemos que muchas veces los hermanos nos amamos. Nomás le dices algo mal a mi hermano y lo voy a defender a muerte. Yo soy el único que lo puedo maltratar. Jesús sabía que a él lo querían matar y sus hermanos no les importaba. Ya querían que este drama, esta locura saliera de su pueblo, saliera de su territorio y que pasara, que sucediera lo que tuviera que suceder. Y entonces sus hermanos le dijeron, ¿sabes qué? Es tiempo de que vayas para allá, para Judea. Jesús dice, no, todavía no es mi tiempo. Y ellos se fueron. Eventualmente, no pasó mucho, que el Señor Jesús decidió también ir al festival de los tabernáculos. Y mientras él está por allá, él se da cuenta que toda la gente está preguntándose, ¿dónde está Jesús? Él decide ir en secreto, él no decide hacerse público, no decide ir en el tiempo de sus hermanos, decide ir en su propio tiempo. Algunas veces eso es lo que vas a tener que hacer. Toda la gente te va a decir, anímate, aviéntate, estás bien bonita ya, cásate. ¿Qué estás esperando? Ya compra la casa, así vas a estar bien embarcadote, $1,000,000, pero verás qué bonito vas a vivir. Cómprate un carro nuevo, vas a ver qué suave te vas a sentir, la autoestima te va a subir al 1000. Aviéntate ya. Jesús, no tengo que hacer lo que ustedes dicen. Él mira todo el panorama. Nosotros estamos limitados. Y la verdad es de que acerca de Jesús se corrían muchos rumores acerca de su persona. La gente, a pesar de que no lo habían visto todavía por un periodo de tiempo significativo, todavía después de 4 años, la gente quiere escuchar a Luis Miguel. Todavía después de 6 meses, la gente se está preguntando, ¿dónde está Jesús? Y la comparación, vaya, ni siquiera debería de llevarse. Pero los líderes religiosos están intrigados, quieren saber dónde está Jesús, quién es Él, y si es tan ofensivo tenemos que deshacernos de Él. Y la verdad es que todos tenemos una opinión acerca de Jesús. Todos tenemos una teología con respecto a Jesús. Una soteriología, un entendimiento, una idea de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Algunos decían y algunos decimos en nuestro tiempo que Él es una buena persona. ¿Cuántos de ustedes piensan que Jesús era una buena persona? Qué bueno los que no levantaron su mano. Porque Jesús es mucho más que una buena persona. Mucha gente piensa que Él era una buena persona. Unos decían, de hecho, entre esa multitud, ahí en el versículo 12 decían,
es una buena persona. Jesús es una buena persona. Jesús es muy lindo. Jesús no, no y no. El Jesús que hemos creado en nuestra cabeza no es el Jesús que vemos en la palabra. Lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque era como, ¿cuántos de ustedes siguen la Liga Mexicana de Fútbol? Era como el América, o lo amas o lo odias. Y yo no sé en otros países cuál sea, ¿no? Esa analogía. Pero quieres mucho a LeBron James o no lo quieres para nada. Jesús era esa clase de persona. Había algunos que decían que era una buena persona, pero para otros Jesús era extremadamente ofensivo. No porque les caía gordo, porque en realidad las palabras que Jesús decía, que Jesús les dijo a ellos, eran muy ofensivas. Mira, Jesús era extremadamente, para aquellos que no saben, que no conocen a Jesús como Señor, como Salvador, para ellos Jesús era una persona extremadamente egocéntrica. Tú y yo lo vemos como un amor, tú y yo lo vemos como piloncillo, pero imagínate estar escuchando a alguien que dice: no pueden tener una relación con Dios solamente por medio de mí. Ah, caray. ¿Cómo vas a responder a alguien que diga: Dios, el Padre y yo somos uno? Extremadamente ofensivo. Imagínate a alguien de repente diciendo: tus pecados te son perdonados. What? Who this guy thinks he is? Extremadamente ofensivo. Los que decían que era bueno eran gente que no lo habían escuchado hablar. Era gente que a lo mejor había comido el panecito. Era gente que había escuchado las cosas que naturalmente vamos a responder como: es un buen muchacho. Pero era extremadamente ofensivo lo que él decía para esa cultura. El Señor Jesucristo desarrolló su ministerio en la única cultura, escúchame bien, única, di conmigo única cultura monoteísta que jamás haya existido. Un contexto judío en donde solamente creían en un solo Dios. Estaban rodeados de griegos, estaban rodeados de romanos, estaban rodeados de pueblos que no sé a quién se le ocurrió decir que eran bárbaros, pero estaban rodeados de pueblos idólatras, todos con muchos dioses. Llega Pablo eventualmente a predicar el evangelio a Atenas y les dice: al Dios que ustedes no conocen, de ese vengo a hablar yo, porque aparentemente había muchísimos dioses en esas culturas. En ese contexto llega Jesús diciendo: el Padre y yo somos uno. En ese contexto llega Jesús diciendo: tus pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Era ofensivo. Nosotros estamos en otro contexto, pero por eso crucificaron al Señor. Lo que decía era bastante ofensivo. Y hoy muchas personas siguen diciendo que Jesús es una buena persona. Pero el Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo lo siguiente: arrepiéntanse. Ay, caray. Repent. Así comenzó su ministerio Jesús. That's how he started his ministry. He was extremely offensive. No era una buena persona en ese contexto. Ahora, para muchos otros, Jesús es un mentiroso. Es una persona que nada más está elaborando ideas, está hablando incoherencias, está elaborando una narrativa para manipular a las masas, para crear un nuevo movimiento que gire alrededor de él. Ahora, si Jesús es un mentiroso que tiene una agenda escondida, ¿cómo es que murió crucificado? Si Jesús era un mentiroso con una agenda de convertirse en un
líder carismático y extremadamente popular, ¿por qué razón está escondido por 6 semanas? ¿Cómo es que cuando alguien lo quiere seguir dice, hey, tienes que estar dispuesto conmigo porque yo ni siquiera tengo un hoyo como los zorros tienen un hoyo para meterse con sus crías? No tengo dónde vivir. ¿Cómo es que no tenía feria? ¿Cómo cuando las multitudes lo seguían empieza a hablar con verdad y autoridad y la gente se va? Jesús no era un manipulador. Jesús hablaba la verdad, pero para muchas personas Él era un mentiroso. Es lo que dice la siguiente parte del versículo 12. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Y todavía es el criterio de muchas personas en nuestros tiempos. Jesús o es una buena persona o fue un mentiroso. Definitivamente lo que Jesús estaba diciendo era ofensivo y para muchos era de cuestionarse. Pero el asunto es que al final tenemos tú y yo que reconocer que si Jesús no era un lunático, que Jesús no era una buena persona y que Jesús no era un mentiroso, entonces ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Jesús? Versículo 15. Es una persona que tenía a todas las personas intrigadas. Intrigadas. ¿Qué será este hombre? ¿De dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Decían los líderes religiosos. Nunca lo vimos con un rabí. ¿Quién lo entrenó? No, pues ¿de dónde sacó este conocimiento? Los líderes religiosos preguntándose acerca de Jesús. Jesús era autodidacta. ¿Cuántos autodidactas conoces? Personas que tienen tanto conocimiento y les preguntas, ¿a dónde fuiste a la universidad? ¿A dónde fuiste al colegio? ¿A dónde hiciste tu maestría o tu doctorado? No, nunca fui autodidacta. Agarrando los libros, leyendo los libros, convirtiéndose en una persona con conocimiento por un interés personal. Bueno, Jesús era esa clase de persona. Y mira lo que dice, versículo 16, mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. Entonces Jesús no solamente estaba alineado con el Padre, sino que su enseñanza, lo que él decía, no era lo que se le ocurría. ¿Cuántas veces te ha ido bien cuando dices lo que se te viene a la cabeza? Algunos de nosotros decimos, oh, yo soy bien honesto, yo soy bien sincera, yo no me quedo con nada. No, lo que pasa es que no piensas primero antes de hablar. Eso no es honestidad, eso es lanzarse. Y generalmente te vas a ganar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque decimos muchas veces cosas que no debimos haber dicho. El Señor Jesucristo nunca fue de esa clase de personas que decían cosas que no debieron de haber dicho. Tenía una agenda elevada y tenía un mensaje que venía de arriba. Estaba extremadamente alineado con la voluntad del Padre. Y por esa razón Jesús tenía autoridad. Y esa autoridad venía de estar alineado con el Padre, de vivir su vida de acuerdo a la estrategia que Dios el Padre le había dado. Lo que Jesús buscaba era la gloria de Dios. Eso es lo que él buscaba. Y él sabía que la gente tenía diferentes motivaciones. Y yo no sé cuál es tu motivación. Yo no sé tú qué es lo que piensas acerca de Jesús. No sé qué es lo que viene a tu mente cuando piensas acerca de la persona de Cristo Jesús. Pero mira, para muchos era una persona que tenían que deshacerse de él. Estaban queriendo muchos de ellos matarlo. Y entonces el Señor en su conversación les dice, ¿por qué tratan entonces de matarme? Y mira lo que hace la gente. No les gusta gordo, no les gusta flaco.
Ahora hablando del Señor, se sintieron ofendidos porque el Señor Jesucristo les dice la verdad. Les dice: ustedes me quieren matar. Y fíjate cómo responden a él. Le dicen: estás endemoniado. Contestó la multitud: ¿quién quiere matarte? Y es que Jesús sabe todo. Esta multitud se sorprendió que Jesús los enfrentó. Y le dijeron: ¿sabes que tú estás endemoniado? Imagínate, al Hijo de Dios le dicen que está endemoniado. ¿Qué es lo que dices tú acerca de Jesús? Si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es tu Salvador, entonces ¿quién es para ti? ¿Un falso maestro? ¿Un manipulador? ¿Un endemoniado? ¿Una buena persona? ¿Mentiroso? ¿Quién es para ti? El Señor Jesucristo les dice: hey, ¿saben qué? Porque hice un milagro hace 6 meses, ustedes están bien enojados. Sané a ese enfermo en la alberca, en la fuente de Betesda, en el día de reposo, y desde ahí ustedes me odian. Ese hombre estaba por 38 años enfermo y yo lo sané en el día de reposo, y ustedes ahora me quieren matar. Pero el día de reposo ustedes practican la circuncisión. Un niño recién nacido, a los 8 días de nacido, ustedes lo circuncidan sin importar si ese niño nace o si ese 8º día es el Sabbat, es el día de reposo. Entonces, ¿cómo no pueden asimilar que yo quiero hacer el bien en cualquier día, incluyendo el día de reposo? Pero les está hirviendo la sangre. ¿Qué piensas acerca de Jesús? ¿Qué crees acerca de Él? Señor Jesucristo les dice: juzguen correctamente. Tienen que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que juzgar correctamente. Si Él es un falso, si Él es un mentiroso, si Él es alguien a quien no le debemos de entregar absolutamente nada de nosotros, a quien no le debemos de rendir honor y gloria, que no merece nuestra vida, que no merece nuestra devoción. Tenemos que tomar una decisión. Y el asunto es que muchos de nosotros ya la hemos tomado. No con nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Le hemos dicho a Jesús: eres el Señor de mi vida, nomás el domingo de 10:45 a 12:30 del día. Los demás días no me los toques, esos son míos. Nada más en mi tiempo de devocional tú eres el Señor de mi vida. Pero no me pidas que te entregue todo mi día. No me pidas que viva en devoción a ti. ¿Por qué razón? Porque muchos todavía dudamos, como muchas personas dudaban en aquel tiempo. ¿Es Jesús el Señor? ¿Es Jesús el Señor? ¿Sabes? Lo bonito es que entre la multitud había un grupo de personas que entre esa multitud todavía creían en Él. Todavía creían en el Señor, todavía creían en lo que Él decía. La pregunta es: ¿tú crees en el Señor? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador en tu vida,
¿Quién es Él para ti? ¿Es eso? Mira, si Jesús es el Señor de tu vida, aplica su enseñanza. Aplica su enseñanza en tu vida. Así es como lo demostramos. Podemos ser cristianísimos con nuestro intelecto, pero ateísimos con nuestra práctica. La gente nos ve y no ve a Jesús en nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es Señor, si Jesús es el dueño de tu vida, si Jesús es la autoridad de tu vida, ¿cómo vives tu vida? ¿Ya se la entregaste? ¿Ya se la rendiste? Siguiente pregunta, ¿ya te bautizaste? Siguiente pregunta, ¿cómo le estás sirviendo en tu vida personal? ¿Cómo estás sirviendo a tu comunidad? ¿Cómo estás sirviendo a la familia de Dios? ¿Estás alineado? ¿Tienes una estrategia? Si Jesús es el Señor, aplica su enseñanza. Y tú y yo podemos ver cuál es su enseñanza a través de las Escrituras. Y el enfoque en nuestra congregación ahora está muy firme y muy definido. Vamos a desarrollar ministerio por medio de comunidades una vez al mes, invitando a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes a venir a aprender la enseñanza de Jesús y a querer practicar la enseñanza de Jesús, más de solamente tener el conocimiento aquí. En septiembre vamos a comenzar con esto. Si Jesús es Señor, aplica su enseñanza en tu vida. Además, si Jesús es Señor también, quiero invitarte a que evalúes sus motivos. Evalúa los motivos del Señor. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la persona de Jesús? ¿Qué es lo que sucede en tu pecho cuando piensas en la persona de Jesús? ¿Qué es lo que experimentas cuando estás hablando con Jesús? Que evalúa los motivos de Jesús. Evalúa por qué razón Él hizo lo que hizo. Sabes que para esa multitud, como para muchos de nosotros, la pregunta no era si Dios existía. Ellos ya sabían que Dios existía. Vivían en una cultura en donde se compartía la información oralmente. Los abuelos le platicaban a los hijos y los hijos a los nietos y así se iba oralmente. Entonces había un gran respeto hacia la información que se pasaba de esa manera. Eventualmente llegaron los textos bíblicos y la gente iba a escuchar lo que la palabra del Señor decía en la sinagoga. Ellos no dudaban de que Dios existía. Ellos sabían que Dios existía. Ellos creían lo que el texto decía, que por el desierto por 40 años Dios los iba guiando con una nube de fuego durante la noche y una nube durante el día, dándoles dirección y llevándolos a donde tenían ellos que asentarse por ese día, por ese mes, por esa temporada. Ellos sabían que Dios era real. Tú y yo podemos pensar que Dios es real. Lo que Jesús vino a hacernos saber es que Dios era capaz de conocerse, que Dios era capaz, que Dios quería tener una relación con nosotros. Eso es lo que Jesús vino a demostrar. Jesús hizo a Dios accesible. ¿Crees en Dios o tienes una relación con Dios por medio de Jesús? Es una gran diferencia. ¿Crees en Dios o tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús? Y si Jesús es Dios, reconoce su poder. ¿Sabes que Dios es poderoso? ¿Entiendes? Hay en ti ese entendimiento de que Él es tan poderoso que merece que vivamos nuestra vida rendidos a Él. Él merece eso. La búsqueda sincera nos guía a la verdad,
acerca de Jesús. Versículo 8 de Mateo capítulo 7 dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Mi pregunta para ti es: ¿estás buscando al Jesús verdadero? ¿Conoces al Jesús verdadero? ¿Tienes una relación con el Jesús verdadero? ¿Cuántos años? No sé. No sé qué edad tenía la menor o el menor. Sabemos que eran múltiples hermanos y hermanas de Jesús. ¿Cuántos años vivieron con él? No sé. ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? No sé. Pero lo veían. Lo veían. Y no creían en él. Su carácter era impecable. Nunca, jamás pecó. Nunca fue desobediente a su madre, a su padre adoptivo. Nunca peleó con sus hermanos. Siempre buscó el bien de su prójimo. Siempre extremadamente accesible, mostrando un amor que en ningún otro lugar se encontraba. Y ellos lo tienen en su casa por años. Y no creen en él. ¿Tú qué crees acerca de Jesús? No es difícil venir a la iglesia por años y no tener una relación con él. Sus hermanos vivieron con él por años y no tenían una relación con el Hijo de Dios. ¿Tú quién dices que Jesús es? La pregunta más importante que tienes que responder en toda tu vida. En toda tu vida. No hay nada más importante que cómo respondes esta pregunta. Y el día de hoy tú vas a tener la oportunidad de responderla.